¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos un programa cargado de información. Hoy vamos a estar hablando sobre salud gastrointestinal y la prevención de las úlceras pépticas. Hoy me va a acompañar el doctor Herbert Burgos, que es especialista en gastroenterología. Quiero invitarle para que siga nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud, tanto en Facebook como en YouTube. También en Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR, invitándole también para que siga las redes sociales de la Asociación Lucha contra la Obesidad, organización sin fines de lucro que busca apoyar a la persona que vive con obesidad en nuestro país y que también genera mucha información relacionada con lo que es la obesidad. Recordándoles que Hablemos de Obesidad y Salud es un programa de la Asociación Lucha contra la Obesidad. La asociación puede ayudarle a usted si tiene algún caso, un caso severo, alguien que esté encamado, alguien que tenga mucho tiempo de no poder salir, de no caminar. Bueno, nosotros estamos pidiéndole que nos haga saber del caso, que nos contacte para poderle apoyar de alguna manera. Invitándole nuevamente para que comparta nuestro programa con sus contactos de redes sociales y así podamos llegar a mucho más personas. Y como lo hemos hecho desde el 2018, que comenzamos con este programa. Muy bien. Hoy voy a presentarles al doctor Herbert Burgos. Él es un destacado médico costarricense especializado en gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva. El doctor Burgos es graduado de la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo un título en medicina en 1993 y realizó su posgrado de gastroenterología también en la Universidad de Costa Rica. Su destacada trayectoria académica y profesional lo ha llevado a ser de la Asociación Americana de Endoscopía y bueno, tiene mucho currículum aquí, pero hoy va a estar con nosotros conversando de lo que es la salud gastrointestinal, que es algo que tenemos que hablarlo todos, porque hay mucha tela que cortar en este tema. Y bueno, doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, José Arturo. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Doctor, dígame una cosa, es que me llama mucho la atención el término salud gastrointestinal. ¿A qué se refiere el término? Bueno, en la salud gastrointestinal como concepto, lo que hace es que une todos los factores que tienen relación con la expresión de la mejora de la salud y el mantener la salud del aparato digestivo. El aparato digestivo, cuando nosotros pensamos, a veces pensamos que es solo el estómago, ¿verdad? Pero imagínense que es todo el proceso que va desde el esófago, el estómago, el intestino grueso. Y además de esto, vienen otras funciones, el hígado, el páncreas, la vesícula
Y además de esto, el mismo abdomen tiene una gran cantidad de estructuras que son los ganglios que están localizados ahí, que tienen una importancia muy, muy grande en el proceso de lo que es la manifestación de los trastornos inflamatorios. La obesidad es una enfermedad que nace dentro de un proceso de activación hormonal e inflamatoria y que también está correlacionada directamente con esto. Entonces, la salud digestiva es muy integral en el proceso porque tiene que ver exactamente con todo lo que sucede con respecto a la forma en que se expresa la alimentación, la base del metabolismo, la forma de degradación de todo este proceso y cómo esto implica en el resto del cuerpo. Yo sé que ya lo tocó un poquitito, pero ¿cuánto afecta la obesidad al sistema gastrointestinal? Bueno, muchísimo. O sea, y tenemos que pensarlo en diferentes escenarios. Imaginemos primero lo que es el tracto digestivo, lo que estamos hablando de esófago, estómago, intestino. En la parte superior, el aumento de la obesidad, ¿verdad? La obesidad como tal genera una gran cantidad de problemas como enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea que las personas se les devuelve los contenidos hacia el esófago, produce lesiones asociadas en esto, de erosiones y ulceración e inclusive cáncer. En estómago influye muchísimo también porque tiende a producir que se distienda más, que tienda más a tener los alimentos en él y hace entonces que se inflame, se erosione y pueda haber úlceras. En intestino delgado también influye mucho porque interfiere en las características de absorción. La obesidad es una alteración que afecta la microbiota y esa afección de la microbiota hace que proliferen una serie de bacterias que son inadecuadas, que generan los trastornos inflamatorios que producen la respuesta inflamatoria para llevar a la presencia de hipertensión, diabetes y cáncer. Y en colon muchísimo también, porque se ha observado que las personas en obesidad tienen el problema de que aumenta la posibilidad de desarrollo de pólipos y de cáncer. Y esto es solo el tracto digestivo. Ahora, pensemos los dos órganos que son blanco directo del problema de la obesidad. Uno el hígado y el otro el páncreas. El hígado se afecta muchísimo. Es uno de los órganos que más se afecta en el trastorno metabólico que se produce y este comienza a llenarse de grasa. Produce lo que se llama esteatosis o hígado graso. Y este hígado graso llega un momento en que es tanto el material que existe que produce inflamación. Y esa inflamación lleva tanto a hepatitis, ¿verdad? Que este hígado se vuelve disfuncional, como también que se destruye y forme finalmente cirrosis. Y el otro, que es el órgano que es muy importante, el páncreas, lógicamente se afecta porque lo pone a trabajar más de lo que debe, ¿verdad? Entonces, tanto en forma endocrina como exocrina. Y eso hace que tienda a generar falla a la posibilidad de desarrollo de diabetes e inclusive la posibilidad de cáncer. Entonces, la obesidad es un problema serio para el tracto digestivo, en una forma completa. Hace unos días nosotros brindamos los resultados de un estudio internacional que se hizo y este estudio hablaba de el aumento de cirrosis hepática no alcohólica en mujeres. Por qué es este efecto? O sea, ¿qué es lo que tiene el género femenino que son más vulnerables? Es muy interesante esta pregunta, José Arturo, porque la mujer en sí tiene un índice de vulnerabilidad muy alta en relación a los problemas de hígado. Para que tengamos una idea, en aspecto de lesión asociada a alcohol, las mujeres tienen 8 veces más riesgo que el hombre a desarrollar cirrosis si están expuestas al alcohol. Y el otro aspecto es que el aumento de la esteatosis en la mujer, debido al factor de carácter hormonal, es mucho mayor y eso hace que más fácilmente evolucione a cirrosis. Pero aquí hay un problema interesante y hay que comenzar a señalarlo desde ahora, porque muchas veces pensamos que los pasos que llevan al cáncer de hígado son que el paciente está normal, lleva esteatosis, va a cirrosis y desarrolla cáncer. Lamentablemente, lo que estamos observando en esta nueva epidemia de obesidad y de problemas asociados metabólicos es que los pacientes, y principalmente las mujeres,
pasan de lo que es un hígado graso a directamente cáncer. Y esto entonces, claro, ha establecido una alarma mundial para comenzar a trabajar en una forma muy intensa sobre el hígado graso, sobre el hígado metabólico. Y gracias a Dios tenemos nuevas metodologías para evaluarlo bien, para que sepamos qué grado de esteatosis o de grasa hay, qué grado de probable fibrosis o de inflamación hay, para poder hacer acciones específicas y corregirlas. Qué interesante, Ujú. porque sí, realmente y le voy a hacer llegar los datos que nosotros brindamos hace unos días. Hay algo que la persona o el paciente que vive con obesidad es muchas veces es recurrente y es la comida chatarra. A mí me gustaría saber cuánto le afecta la comida chatarra, los productos ultraprocesados al sistema digestivo, al gastrointestinal. Bueno, vamos a ver. El problema esencial del concepto de comida chatarra es que tenemos que comprender qué es lo que estamos hablando con comida chatarra, ¿verdad? El problema de la comida chatarra o las comidas rápidas, el concepto general de estas comidas, para que estas tengan sabor y que tengan, digamos, una buena salida de venta, es que tienen que tener un porcentaje de grasa aumentado. Y además de esto, en su proporción, el índice calórico es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted consume una alimentación normal, usted se come su ensalada, su arroz, un poquito de frijoles, luego un poquito de carne, probablemente esa carga que usted está haciendo de alimentos va a aportarle a usted entre 290 y 300 calorías. El problema es que cuando usted se come una hamburguesa y además de eso se come las papas y se toma el refresco, solo esa mezcla, el porcentaje calórico es muy alto. ¿Cuánto? Hasta 1200 calorías. Entonces, el aporte calórico en este momento es muy alto. Pero además de esto, el tipo de alimento que usted está consumiendo tiene una gran cantidad de grasa y tiene una gran cantidad de carbohidratos refinados. Y esto hace entonces que obligue al cuerpo en ese momento de esa carga a generar una absorción rápida y acomodar ese material. Y el cuerpo no lo puede acomodar en el músculo, para hacer las cosas que nos servirían. No, lo que hace es los acumula en adipocitos en diferentes partes del cuerpo y entre ellos, muy importante, en el hígado, para poder tratar de generar una reserva. Pero es una reserva que lamentablemente se va aumentando y que va activando una serie de factores metabólicos que hace que exista siempre hambre. Porque, ¿qué es lo que sucede? Usted hace una carga muy rápida, usted genera una gran cantidad de insulina, usted trata de absorber el proceso, pero inmediatamente entra usted en un estado de ausencia de nutrientes porque no hubo un paso adecuado de los alimentos a través del tracto digestivo con una absorción apropiada. Y eso hace entonces que usted comience a sentir hambre y entonces vuelve otra vez a levantar el ciclo de hambre y que hace que perdure el proceso como tal. Y sí, pensemos que lo más importante es todos los alimentos que tengan excesos de grasas, excesos de carbohidratos refinados. Es muy importante los azúcares como tal, ¿verdad? Que son de los problemas. O sea, las azúcares derivadas de maíz son un problema que tenemos que siempre pensar para cuidarnos. Y si nos vamos ya no tanto a la parte de alimentos, sino a las bebidas, porque mira que es algo que uno ve recurrente y me dicen, un día un ex compañero de trabajo que es diabético me decía, es que yo tomo gaseosa cero porque no tiene azúcar y es la bebida indicada para mí por ser diabético. Y él se toma entre 1,5 litros y 3 litros diarios. Uno siempre lo ve donde llega a la guardia con una, con dos botellas. ¿Cuánto afecta, doctor, la bebida gaseosa a, al cuerpo o al sistema gastrointestinal? Porque uno siempre escucha, no es la mejor elección, no es la mejor elección es el agua, pero técnicamente, ¿qué es lo que le puede producir al cuerpo? Bueno,
Hay que comprender que las bebidas gaseosas no son buenas para el cuerpo en muchos aspectos. Número uno, cuando las personas están en obesidad y tienen problemas superiores, las bebidas gaseosas aumentan de una forma muy importante la posibilidad de reflujo y que las personas hagan molestias superiores. Pero desde el punto de vista metabólico, el problema de las bebidas gaseosas es que la mayoría de ellas son hipotónicas, o sea, tienen una menor cantidad de sodio, ¿verdad? Y eso hace que en su fórmula de anhídrido carbónico y poco sodio no logren quitar la sed. Entonces la persona sigue todavía, toma bebidas de este tipo, pero sigue teniendo sed. Y además, el problema que ocurre es que algunas de estas bebidas, sin nombrar algunas específicas, tienen una cantidad de cafeína importante, desde 60 hasta 120 miligramos de cafeína por dosis de 250 mililitros. Entonces, la cafeína es en sí es un activador que más bien lo que hace es que la persona genere más secreción ácida y además de eso genere más hambre metabólica en algunos momentos. Y eso hace entonces que exista el problema. Ahora, hay un viejo refrán que dice del ahogado del sombrero, que es muy común en Costa Rica, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que la persona pudiese consumir agua, ¿verdad? Y tratar de no consumir alimentos que tengan una gran cantidad de azúcares, ¿verdad? Pero si la persona, tenemos que decidir entre que tome los azúcares y que no tome nada, las bebidas gaseosas es una solución, tal vez podríamos usarlas en un sentido racional, en una forma racional. Nadie puede andar con 1,5 litros de refrescos gaseosas por el día, ¿verdad? Porque lógicamente eso afecta. Vea qué interesante, uno de los problemas de las bases de los anhídridos carbónicos, cuando usted consume bebidas gaseosas, usted lo que hace en el estómago es remover un hidrogenión, jala un poco de ácido, y eso hace entonces que aumenten los niveles de fosfato. Y se ha determinado que las personas que consumen alta cantidad de bebidas gaseosas aumenta el riesgo sustancial de osteoporosis. Entonces, imagínense lo que es estar una persona en obesidad y además de eso, con un riesgo de osteoporosis, con un riesgo de fractura aumentado. Entonces, esto definitivamente es algo que debemos que tratar de no utilizar. Pero, como te digo, en la vida hay que negociar, ¿verdad? Y lo ideal sería que no se consumieran bebidas gaseosas del todo. Pero si tenemos que consumirlas, que sean la menor cantidad posible, ¿verdad? Yo he visto, bueno, no sé qué tan mito, qué tan sea cierto, pero realmente yo he visto que muchas veces usan una bebida gaseosa y meten tornillos oxidados para quitarles el óxido y mi pregunta era eso, o sea, si este líquido logra quitar el óxido, ¿qué le hace al tracto digestivo? O sea, ¿qué hace en el estómago? O sea, tomarse 1,5 litros, 1 litro, o sea, ¿qué es lo que usted nos decía? Bueno, está generando un daño, pero ¿puede producir cáncer? Bueno, estás hablando de una bebida gaseosa en específico, pero en sí, digamos, hay bebidas gaseosas que tienen ácido tartárico. Por eso es que muchas personas las utilizan para adobar las carnes o para poder, como decir, quitar el herrumbre, ¿verdad? Lógicamente, cuando se utiliza este tipo de sustancias, hay que pensar que remueven el moco de protección del estómago y lo hacen más factible que se pueda inflamar la mucosa gástrica. Otra de las cosas que tenemos que hablar, José Arturo, es que las bebidas gaseosas que son sin calorías usualmente tienen edulcorantes. Y esto es algo muy interesante. Esto es un tema que también hay que tratar con mucho cuidado, porque resulta que los estudios han demostrado que los edulcorantes tienden a alterar la microbiota. Y es que sabemos que esas bacterias, esa cantidad de bacterias que viven en nuestro tracto digestivo y que están muy bien organizadas para generar, digamos, un proceso de simbiosis con el individuo, estas interfieren, algunas de ellas, en el proceso de obesidad.
algunas de ellas como la Cremancia mucinifilia y algunas otras especies. Entonces, cuando usted consume grandes cantidades de edulcorantes, altera las poblaciones de estas. Y eso hace entonces que usted disminuya su susceptibilidad de tener buenas microbiotas que lo protege usted también de problemas como la obesidad. Por eso es que, en cierta forma, y la gran discusión ha sido que los pacientes que están en obesidad no deberían tomar bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de la alteración de la microbiota y finalmente que mantenga el síndrome metabólico, ¿verdad? Por eso es muy importante que las personas traten de consumir bebidas naturales, ¿verdad? Idealmente agua y usualmente, y si se pueden refrescos naturales, ¿verdad? Que es una buena opción, teniendo el cuidado de no agregarles azúcar, ¿verdad? Doctor, ya a este momento hemos hablado, bueno, de lo que es la salud gastrointestinal, el consumo de comidas rápidas, el consumo de bebidas gaseosas. ¿Cuáles son las banderas rojas o los signos de alarma que tiene que tener una persona para decir, no, yo tengo que ir al gastroenterólogo, tengo que ir a buscar al doctor especialista en gastroenterología? Bueno, vamos a ver, José Arturo, aquí hay dos aspectos que son importantes que hay que señalar. Cuando uno habla de medidas de alarma, ¿verdad? Hay que tener como un poco cuidado porque las medidas de alarma lo que nos van a señalar es cuando el paciente está en alto riesgo. ¿Cuál es el alto riesgo? Que el paciente tenga un cáncer, ¿verdad? De colon, un cáncer de estómago, un cáncer de esófago. Pero no deberíamos esperar a que esos signos de alarma aparezcan, porque cuando ya aparecen, usualmente hemos llegado muy tarde y la enfermedad ya está manifiesta y el problema de los factores son severos. Pero pasando de lo más grave a lo menos grave, establezcamos que los signos de alarma importantes siempre, de anemia, de pérdida de peso, la presencia de sangrado rectal o cambios en el hábito de defecación o la presencia de una sangre oculta, ¿verdad? Son factores que siempre nos tienen que poner en alerta de que puede haber un riesgo importante en el tracto digestivo. Pacientes que están muy cansados, que ven cambios de la coloración de la orina o que comienzan a orinar muy frecuente y no saben por qué, ¿verdad? O que tienen una tonalidad amarilla en los ojos o en las bases de la lengua, de las mucosas, también tienen que ir porque hay problemas de hígado. Pero aquí esto es cuando las personas ya tienen una enfermedad severa. Nosotros los médicos no queremos ver a los pacientes en enfermedad severa porque sabemos que van a sufrir mucho. Nos interesaría verlos antes de que se produzca la enfermedad. Y es muy importante, y aquí, hablando de cosas como el tracto digestivo superior, si usted tiene regurgitación, que se le devuelve la comida, si usted siente eructos, si hay ardor que siente en el pecho o en la parte superior del abdomen, que siente usted ardor o dolor, que a veces puede ceder o no con la presencia de los alimentos, o que en la noche se levanta y siente reflujo. Ese es un momento adecuado para consultar porque puede haber una úlcera, puede haber gastritis, puede haber cosas que con buenos medicamentos podemos corregir y con buenos hábitos, lógicamente, ¿verdad? Y ahí es importante. Y en la otra parte, en obesidad, muy importante, si el paciente comienza a tener alteraciones de que los factores de control de peso no mejoran, ¿verdad? De que se siente muy cansado, ese paciente hay que hacer pruebas para ver si el hígado está funcionando bien, hay que hacer un buen ultrasonido, hay que hacer una elastografía para ver que no hayan problemas y podamos corregirlo. Es muy importante, vean, en obesidad, nosotros tenemos que pensar que eso no es el fin del mundo, es el comienzo de todo un proceso que puede cambiar. No hay un momento en el paciente en obesidad en que no podamos producir un impacto en la salud de ese paciente. No hay una lucha que no se haya perdido, o sea, no hay luchas perdidas en esto. Es simplemente lo que tenemos que hacer es una buena reorientación de los procesos para mejorar la salud. Pero sí, dentro de todas las cosas, estos puntos que hemos señalado. Bueno. Qué interesante, sí, porque normalmente la gente se espera a que ya
tiene un síntoma y sí, muchas veces puede ser ya tarde. Eh, Me gustaría hablar un poquitito del paciente bariátrico. Yo creo que los que somos bariátricos, a nosotros nos cambia el mundo en muchos sentidos, pero cuando la persona es bariátrica, ¿qué consideraciones debe de tener a nivel gastrointestinal? Porque sí, a uno le cambia mucho la vida. Yo tengo una manga gástrica, hay quienes tienen bypass, pero sí nos cambia mucho la vida. ¿Qué consideraciones debería de tener uno? Bueno, digamos, para pensar en bariatría, cuando hablamos de bariatría son todos los procedimientos que se realizan para generar una corrección dentro del tracto digestivo para mejorar el peso. En esto, como ha señalado, hay dos áreas grandes, que es la endobariatría, que es lo que se puede hacer ahora endoscópicamente, o sea, con endoscopios, y el otro que se hace a través de cirugía, que se hace por laparoscopía. Las dos importantes en la laparoscópica las ha señalado, que es la manga gástrica y el bypass. Estas dos técnicas tienen, digamos, una funcionalidad un poquito diferente en el sentido de la forma en que trabajan. Veamos primero la manga gástrica. En la manga gástrica lo que ocurre es que hay una reducción del tamaño del estómago, pero esta reducción es intencional en un sentido. Porque en la parte alta del estómago, José Arturo, se produce una hormona especial que se llama grelina. La grelina es una sustancia que infiere directamente sobre el knockout metabólico que hace que las personas se mantengan en obesidad. Cuando usted retira la porción fúndica del estómago, corta el estímulo hormonal y con eso, lógicamente, quiebra el factor hormonal metabólico que produce el proceso. Pero además, lógicamente, se reduce la cámara gástrica. Al reducir la cámara gástrica va a significar que las personas tienen que hacer alimentación más pequeñas y en tiempos más alargados. Ya digamos, no es que vamos a hacer 3 tiempos alimentarios, sino probablemente vamos a hacer 6 tiempos alimentarios, ¿verdad? Y eso lo que vamos a hacer es que los alimentos sean de buena calidad, como siempre, porque de nada sirve que usted se haga una manga gástrica si va a seguir comiendo lo mismo que come siempre, o si va a tratar de seguir tomando licor y portándose mal, porque simplemente lo que va a suceder es esa cerca tan grande que pusimos para que usted se protegiera. Si usted se la salta, se la va a saltar, ¿verdad? Entonces, ese no es el objetivo. Pero entonces, las comidas tienen que ser de buena calidad en ese sentido. Y usualmente, y digo usualmente porque esto no genera tanto problema, los pacientes que tienen manga gástrica pueden hacer un poquito de sensación de reflujo, que en el tiempo se corrige, ¿verdad? Y eso ayuda muchísimo. Ahora, lógicamente, son pacientes que también debemos suplementarlos con un poquito de vitaminas y minerales para que los factores que están asociados a la absorción al ácido no se interrumpan y pueda la persona mantener una buena alimentación. Ahora, los pacientes que tienen bypass, el bypass lo que significa es que uno desconecta el estomaguito y conecta una parte del intestino a la parte superior. Lo que sucede es que los pacientes que tienen bypass no quedan como un reservorio. Entonces, lógicamente, sus alimentos tienen que ser un poquito más sectorizados, o sea, tienen que dividirse más. Hay que pensar que el bypass es una medida que se utiliza principalmente en pacientes que tienen obesidades mórbidas importantes, ¿verdad? Y esto hace entonces que el paciente, digamos, tenga una mayor restricción desde el punto de vista alimentario. Y estos pacientes, lógicamente, lo que tienen que hacer es mantener una buena tesis de masticar adecuadamente los productos y que los productos sean de buena calidad. Y si estos pacientes hay que suplementarlos muchas veces intramuscularmente con vitamina, con complejo B para que se puedan ayudar porque usualmente tiende a reducir un poquito sus necesidades. Ahora, lo que sabemos es que muchos de estos pacientes también podemos hacerles el tratamiento y además de eso adicionar otro tipo de tratamientos subcutáneos como GLP-1
porque hace que ese efecto que se le da, no solo de la bariátrica, sea más bien aumentado de una forma importante para la corrección de la parte metabólica de una forma más integral, ¿verdad? Pero los cuidados principalmente es el hecho de que deben de seccionar más adecuadamente los alimentos. Y no es el fin del mundo. O sea, si vos sos paciente que ya te hicieron una bariátrica, ya sabes lo importante que fue eso y lo bien que te sientes, ¿verdad? Porque cambió tu vida, ¿verdad? Eso, la cirugía cambia la vida de las personas para mejora, ¿verdad? Sí, 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 realmente uno hace cambios y después se le olvida la vida pasada y no hace falta lo que uno consumía antes. Pero usted me habló de otro procedimiento ante el de la manga y del bypass. Usted me dijo de otro. ¿Usted me puede explicar ese y cómo funciona y cuáles son sus beneficios en relación a las otras dos? Bueno, recientemente en los últimos años han surgido unas nuevas tecnologías que a través de gastroscopios se puede llegar al estómago y generar como una especie de surcido o sutura, ¿verdad? Para reducir el tamaño de la cámara gástrica. Este tipo de gastroplastías verticales, que es como se llaman, son procedimientos endobariátricos que lo que hacen es reducir la cámara gástrica. Los estudios iniciales en estos tipos de procedimientos han demostrado que son efectivos en algunas de las poblaciones, ¿verdad? Y que también, como te lo señalaba, si le agregamos el tratamiento de GLP-1, ¿verdad? Puede ser que aumente más su efectividad. Pero hay que tener como un poquito de cuidado en esto, José Arturo, porque a veces las personas se van por la moda. Dicen, no, es que ahora todo va a ser endobariátrico, ¿verdad? No, es que eso es un error. Hay que entender que en la experiencia, en la evolución, tenemos que ver cuando hay grupos pequeños de estudio, tal vez los primeros estudios son exitosos porque hay mucho cuidado del proceso que se está haciendo. Pero cuando si ya se extienden los procesos y múltiples grupos comienzan a hacer, comenzamos a ver tal vez que la selección del paciente no fue la adecuada o que el paciente tal vez no era el procedimiento adecuado con eso, o tal vez la técnica no se completó en la forma más adecuada. Entonces debemos de verlos con un poquito de reserva, ¿verdad? Estas técnicas endobariátricas probablemente se van a convertir en una de las opciones para el tratamiento de la obesidad. Pero tal vez yo quisiera pensar que si lo vemos integralmente, probablemente la combinación de estas son las que van a producir una mejoría, ¿verdad? Va a haber pacientes, y eso no lo hemos hablado, digamos, hay medicamentos específicos en este momento que han surgido como la liraglutida, la semaglutida, la tirzapatide, que ayudan a controlar el peso también. Pero vuelve a ser también importante, son, digamos, tirzapatide es igual de efectivo que una cirugía bariátrica. Pero no podemos pensar que es la tirzapatide sola la que va a controlar el peso, o la endobariátrica sola la que va a controlar el peso, o la manga gástrica o el bypass. No, esto es un proceso integral, ¿verdad? Donde tiene que verse el paciente en todos sus aspectos, en el aspecto de su alimentación, en la base nutricional, en los tipos de enfermedad metabólica que tenga, en su estado emocional, es súper importante. Es que hay que comprender que el factor emocional incide mucho dentro del trastorno de la obesidad, ¿verdad? Y además de esto, en la factibilidad de mantener los tratamientos. Cuando se hace esto, siempre tiene que ser hecho por grupos interdisciplinarios. No puede ser que usted diga, oh, yo me voy a hacer la manga y ya, me voy y me hago la manga y listo. No, eso no. Primero, va a ser un problema. Dos, probablemente va a perder su dinero, ¿verdad? Porque usted necesita un tratamiento más integral. Una de las cosas interesantes, vos que estás en esta lucha de los pacientes con obesidad, hay estudios que han demostrado que cuando los pacientes comienzan a perder peso, generan estados de depresión reactiva. O sea, y hay fenómenos de depresión reactiva tan importantes que pueden llevar a los pacientes a suicidio y todo. Entonces, por eso es muy importante que el paciente lleve un soporte adecuado.
¿verdad? De todo lo que son los factores de mejora en el peso para que tenga un mejor éxito. Entonces, todos estos aspectos tienen que verse en forma integral. Qué interesante, ¿no? Y tiene toda la razón. Realmente la manga, en mi caso, es solo una parte del tratamiento. Es la palanca de impulso, pero el resto del trabajo lo tiene que hacer uno. Y a veces la gente le dice a uno, agarró la vía más rápida y la más sencilla, y no es la vía ni rápida ni sencilla. Yo a veces le digo a la gente, cuando usted quiere pegarse un atracón, se lo pega. Uno no puede. Sea, uno no puede. Entonces la parte emocional también influye mucho, pero creo que es parte de, y realmente es como cambiar una vida, solo realmente el que ha vivido la obesidad tan de cerca, el que ha estado sufriendo, más que viviendo, es sufriendo lo que se vive muchas veces en la obesidad, puede entender cuando uno dice, es cambiar una vida pasada por algo mucho mejor, porque al final este tipo de procedimientos a uno le ayudan a salir adelante de donde está uno a una mucho mejor vida. Sí. Y mira, José Arturo, también muy importante esto. La obesidad es un estigma social, ¿verdad? Y la gente dice, no, 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 sí es un estigma social, porque mucha gente ve a los obesos como culpables. O sea, no, es que usted es gordo porque usted come mucho, ¿verdad? No, es que usted no deja comer, es culpa suya, ¿verdad? Todo es culpa. Y tal vez no se dan cuenta. Esa es la parte más dolorosa del proceso. ¿Cómo quisiera uno que las personas supieran realmente todos los mecanismos que infieren para que una persona esté en obesidad? ¿Verdad? No es el hecho de lo que se come, no, porque usted también ve gente que es delgadísima y comen como animales y no les pasa nada, ¿verdad? Y usted, y dichoso el que come eso, ¿verdad? Yo he visto amigos que se sienten, comen unas cosas que dicen, yo no sé cómo sobreviven, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que infiere la microbiota, infiere el metabolismo, infiere el tipo de alimentos, infiere el estado emocional, infiere la edad del paciente, infiere una gran cantidad de factores y que cuando se suman producen la enfermedad. Por eso es que uno a veces insiste, cuando uno dice, es que no hay que decirle que el paciente es obeso, no, es que el paciente está en obesidad. Es una enfermedad, es un trastorno, ¿verdad? No es, yo no conozco, no creo conocer a una persona que esté en obesidad que esté feliz con estar en obesidad, ¿verdad? No hay un gordo feliz como la gente cree, ¿verdad? No, yo creo que lo que sucede es que uno se adapta al proceso, ¿verdad? Pero siempre buscamos todos tener una mejor salud. A veces lo que pasa es que no tenemos las respuestas. Ahora, lo que sabemos es que sí hay respuestas, pero tiene que ser un manejo integral. No busquemos, muy importante, José Andrés, las vías rápidas como el tratar de solo inyectarse para curarse o tratar de hacer una sola cirugía. No, eso no nos va a ayudar. Necesitamos hacer ese camino. Y tomar la decisión de la cirugía no es el camino rápido, están equivocados. O sea, el que toma la decisión de la cirugía en un programa real está cogiendo el camino más complejo porque va a inferir en todos los aspectos para mejorar su salud. Y no, más bien, esta es la fase heroica del proceso, no es la fase fácil de esto. Qué interesante, ¿verdad? Es un todo. Doc, y me gustaría hablar de las úlceras pépticas. Para cambiar un poquitito el tema, porque ya casi que se nos acaba el tiempo, pero ¿qué son las úlceras pépticas? Bueno, en el tracto digestivo superior, debido a los desbalances que ocurren con respecto a los factores de defensa y agresión del estómago, muchas veces la mucosa comienza a inflamarse y esa inflamación puede ir aumentando hasta producir pequeñas erosiones o rasguños de la mucosa, por así decirlo, para ponerle un paradigma parecido a lo que es en piel. Pero esas erosiones van creciendo y se van produciendo entonces ya úlceras consolidadas, que es donde se pierde la mucosa. El problema de las úlceras, y se llaman pépticas porque está incidiendo mucho el ácido y la pepsina, la producción de ácido y pepsina. Tiene la característica de que estas fácilmente pueden romper la mucosa y producir sangrado porque toma los vasos. Y si profundiza más, puede inclusive producir perforación del intestino. Estas úlceras están relacionadas
lógicamente porque hay un desbalance entre los factores de agresión y los factores de defensa, ¿verdad? Esos factores de defensa, el moco gástrico, ¿verdad? La vascularidad de la estructura, una microbiota adecuada. Y los de agresión, que es el ácido, los alimentos con grasa, los excesos de condimentos, el estrés, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive en el estómago y que hace que se produzcan esos trastornos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto para poder entonces controlarlos. La gran ventaja es que hay buenos medicamentos que nos pueden ayudar en todo este aspecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si le entendí para ponerlo en palabras. Eso es como cuando uno andaba chiquitillo jugando bola y se raspaba las rodillas, básicamente, en las paredes del estómago. Bueno, imagínese, si usted se raspaba y le dolía, imagínese cómo le puede doler si usted se le hace una herida en el estómago, que es una capa muy susceptible, que solo sirve para producir ácido, para generar secreción y para absorber. Entonces, esa rotura que ocurre ahí hace que muy fácilmente los vasos que están ahí sangren, ¿verdad? Y entonces produzca problemas serios que pueden llevar inclusive a la muerte del paciente. Entonces pueden ser hasta quirúrgicas, o sea, se puede corregir de manera quirúrgica. Bueno, uno no quisiera llegar a atender una úlcera en medida quirúrgica porque significaría que usted o tiene que reparar la pared porque se perforó o tiene que remover un segmento del estómago porque no deja de sangrar. Y eso siempre es una emergencia severa y puede matar al paciente. La mayoría de las úlceras que se descubren cuando hace uno una gastroscopía pueden ser tratadas con medicamentos. Y hay una fase aguda en el tratamiento en que usualmente vamos a utilizar algunas sustancias como el sucralfato que lo usamos para que cubra la superficie y deje sangrar y la persona pueda mantenerse en los alimentos o en las erosiones que podemos usar estas sustancias y usar inhibidores adecuados de ácido para mejorar las condiciones del estómago. Y después, si hay presencia de Helicobacter, bueno, que es una bacteria que vive en el estómago, darle el tratamiento adecuado para erradicarlo, para que no se produzca la susceptibilidad a producir úlceras. Doctor, entonces, ¿cómo las evitamos? O sea, ¿qué debo hacer yo como persona para decir, tengo que hacer esto y esto para que nunca se me haga una úlcera péptica? Bueno, lo más importante, los hábitos alimentarios. Usted tiene que comer siempre a las mismas horas. Cuando usted modifica el horario de su alimentación, está cambiando el ciclo normal de la producción de ácido. Entonces, desayuno, almuerzo y cena siempre a las mismas horas. Muy importante, nunca comer y acostarse. Usted tiene que dar 2 horas del momento en que come al momento en que se acuesta. Además de esto, es muy importante evitar los excesos de café, té, chocolate, porque estas cosas tienden a producir mayor reflujo y mayor producción de ácido. El té, el más importante es el té negro, no consumirlo, porque inclusive es más grave que el café, para que veamos. Ahora, eso no significa que usted no pueda tomar café, usted puede tomarse una tacita de café, pero si usted se toma una jarra de café, se está tomando 2 tazas y media de café. Entonces hay que tener mucho cuidado, es la dosis, ¿verdad? Y lógicamente evitar el alcohol, el fumado, que son factores que inciden directamente en la producción de estas lesiones. Cuidarse mucho de medicamentos que pueden producir trastornos. Los antiinflamatorios son los más importantes. Los medicamentos asociados a ácido acetil salicílico también son muy importantes en la producción de úlceras a nivel del tracto digestivo. Tenemos que cuidarnos de los antiinflamatorios. Y de ahí en adelante, digamos, mantener una vida tranquila, o sea, reducir el estrés, porque también el estrés produce un aumento de la secreción ácida. Siempre es muy fácil decir reducir el estrés, sí. Lo que es muy importante es tener conciencia que el estrés le afecta a su vida y qué puede hacer uno para mejorarlo, ¿no? Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos como AINES, Correctos. y la aspirina son los medicamentos más que pueden dar. Lesivos. Exactamente, ¿qué más te pueden dañar el tracto digestivo? Y es que a veces los tomamos exactamente como confites, ¿verdad? Porque le dolió la pierna, le dolió un músculo o tiene dolor de cabeza, entonces toma todos los días estos medicamentos. Y esto es peligrosísimo, ¿verdad? Porque hace unos días veía un paciente que tomaba diclofenaco todos los días, ¿verdad? Y tenía sus úlceras. Y decía, es que yo tomo todos los días por el dolor de cabeza. Sí, pero tomar estos medicamentos además le puede dañar el riñón, le puede dañar otras cosas. Son buenos medicamentos en lo que fueron diseñados, en una fase aguda.
y además de eso utilizando medicamentos para protección durante ese momento. Ahora, eso es importante, que tenemos que aclararlo. Si una persona tiene que tomar antiinflamatorios porque tiene una patología, puede tomarlos, pero entonces tenemos que usar medidas de protección. Ahí ese paciente, darle su calfato le va a ayudar, darle un buen inhibidor de ácido le va a ayudar, para que entonces no exista el riesgo de que pueda producir trastornos. Qué interesante. Doctor, nos va ganando el tiempo. Me gustaría ver si usted tiene algún mensaje para el público. También dónde lo podemos encontrar a usted, si tiene el número de teléfono, dónde está su consultorio para que lo podamos encontrar, por si alguien quiere contactarlo o consultar con usted. Bueno, primero decirles, nosotros estamos aquí en Tibás. Nuestra clínica se llama Gastroclínica. Puede contactarnos a través de las redes, para que puedan localizarnos fácilmente. Nuestro número telefónico es el 2241-4410, por cualquier cosa. El mensaje más importante que yo quisiera decirles a todos en este contexto del proceso de obesidad y la enfermedad asociada a obesidad es que número uno, tenemos que entender que en el paciente con obesidad no está solo. El paciente de obesidad es un paciente que está en un contexto actual donde hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer para mejorar su calidad de vida. No podemos pensar que la obesidad va a ser algo que usted tenga que mantener o es un elemento en el cual usted no va a poderse librar. Sí podemos mejorar. Si no mejoramos el 100%, vamos a mejorar el 50%, el 40%, el 30% o el 70%, pero siempre se mejora. Pero esto requiere un abordaje integral. Y ese abordaje integral requiere entonces ser evaluado por profesionales que se dediquen al estudio, al trabajo de la obesidad para que usted tenga éxito. Y es muy importante en el cuadrado de la salud digestiva el hecho de que nosotros tengamos prácticas sanas de alimentación, prácticas sanas de consumo de líquidos, de nutrientes, para que entonces no tengamos problemas con nuestro tracto digestivo. Recuerde que su tracto digestivo le va a funcionar muy bien en cualquier contexto, pero va a tener una mala respuesta y va a tener mucha susceptibilidad a enfermedad si lo sometemos a los riesgos en obesidad. Entonces, esto es una lucha que hay que hacer continua y que no hay que desmayar, ¿verdad?, en ningún momento. No hay un punto donde usted pueda decir, aquí acabé. No, siempre va a haber una solución que podemos abordar y que puede mejorar. Doctor, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Realmente yo creo que el sistema gastrointestinal es tan amplio que podríamos llevarnos un montón de programas conversando y de diferentes cosas que se asocian a la obesidad del sistema gastrointestinal. De verdad que la puerta queda abierta para que nos acompañe cuando usted guste, cualquier tema que usted quiera algún día desarrollar. El público siempre lo agradece mucho porque, como lo decía usted, o sea, no siempre hay un acceso a tanta información y es lo que nosotros hacemos con las personas que nos acompañan semana a semana. Claro, para mí va a ser un gusto. Gracias. Gracias a usted que nos acompañó, gracias a un Andy Torres, que es el que hace la magia detrás de cámaras. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga y que tengan una gran semana. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.